Uruguay. No tengan ningún tipo de duda sobre eso. Acá, por distintas razones que vamos a ir desgranando, a veces se confunde, a mi juicio, lo que está en juego. La Constitución de la República garantiza la máxima, la entera y libre emisión de los pensamientos, la difusión de los medios de comunicación, cualquiera sea ello. La Fiscalía, obviamente, garantiza también ese ejercicio, ese derecho a total plenitud. Simplemente señala que como todo derecho, que puede tener su limitación cuando la ley así lo dispone. Y muchos casos, quizá como este, es consecuencia de una limitación establecida por ley, no por la decisión de un fiscal o de la Fiscalía General de la Nación, establecida por ley, una limitación a ese derecho irrestricto de libertad de expresión, libertad de expresión del pensamiento. Y esa limitación prevista por ley está precisamente consagrada en defensa de otros derechos que también tienen la protección constitucional, como lo es el derecho a la intimidad, a la libertad sexual. Dicho esto, vuelvo para que nadie se llame a engaño. Acá es una cuestión institucional del país, del Estado uruguayo. Les puedo asegurar, garantizar, de que en forma alguna está en peligro la libertad de expresión del pensamiento, la libertad de los comunicadores de nuestros medios de prensa. Cuando referí que una sociedad no es enteramente libre si no tiene la necesaria información, tengo que hacer referencia al hecho motivante. El hecho motivante de sus preocupaciones fue una investigación de naturaleza penal, a la cual la Fiscalía tiene la obligación legal de cumplir, investigar y perseguir los delitos, entre otras obligaciones. Y bien, en inicio de esa investigación, responsabilidad exclusiva de quien habla, de considerar de que era importante para nuestra sociedad investigar si había un hecho con apariencia delictiva que mereciera la intervención de la Fiscalía y luego de la Justicia Penal uruguaya, se adoptó una serie de medidas. Aclaro, la Fiscalía General de la Nación no elige fiscales. La Fiscalía General de la Nación, en este caso, lo que hizo fue plantear su inquietud en términos de necesidad de una investigación de naturaleza penal al Departamento de Depuración y de Asignación, la conocida DPA, para que designara a un fiscal para que investigara el suceso motivante. Primer punto que quiero que quede bien en claro. Correspondió a la Fiscalía de Delitos Sexuales de sexto turno, que, como ustedes saben, no cuenta actualmente con su fiscal titular, la doctora Darviña Viera, quien está certificada
por un problema médico y de enfermedad, y a la que estaba subrogando la Fiscalía de quinto turno de la doctora Mariana Alfaro. Primer punto, acá no se eligen fiscales. Segundo aspecto que debe quedar con la máxima claridad: los fiscales uruguayos tienen la más absoluta independencia técnica para analizar los casos particulares en concreto. No reciben ni deben recibir indicaciones de cómo obrar en tal o cual caso. Y esto fue lo que ocurrió. La fiscal comienza una investigación en el pleno ejercicio de sus obligaciones ante la ley. Investigación, por otra parte, que contó en cuanto a las medidas adoptadas, que contó con el aval de la justicia, que no es un hecho menor. Independientemente que ya la vamos a considerar la pertinencia o no de las medidas cuestionadas. En tercer lugar, ustedes se imaginarán que el fiscal, yo soy fiscal de corte subrogante interino y asumo plenamente las obligaciones que establece la ley, es decir, subrogar a un fiscal de corte. Y cumplo con esas obligaciones con la máxima dedicación. Como entenderán, no debe un fiscal poner en conocimiento del fiscal de corte cuáles son las medidas que va a solicitar o que solicitó o que dejó de solicitar en los múltiples casos que diariamente se investigan en nuestro país. Únicamente les diré, porque tiene hasta un aspecto de ridiculez no decirlo, que en este momento habrá 45 o 60 equipos fiscales trabajando respecto a casos de naturaleza penal que están adoptando medidas, solicitando detenciones, órdenes de allanamiento, y por supuesto este fiscal de corte no debe, no lo conoce, y estaría muy mal que estuviera supervisando esa actuación de fiscales en los cuales tenemos el máximo respeto y la máxima seguridad del cumplimiento de los deberes que les compete. En cuarto lugar, las medidas solicitadas por la doctora Alfaro en el caso en cuestión fueron formalmente ajustadas a derecho, en el sentido de que fueron solicitados ante un juez competente, que en definitiva fue quien las determinó, las autorizó, pero una aclaración. Por eso digo, la sociedad debe estar informada y bien informada. No se cumplió ninguna de las medidas autorizadas. Lo único que se obtuvo en lo que se llamó el allanamiento de una emisora de radio fueron los audios de 2 programas periodísticos entregados por la dirección de la emisora sin otra dificultad. Y en el mismo sentido puedo señalar de que las medidas pendientes, es así, de una entidad que ya vamos a analizar, relativamente importante, cuál sería el allanamiento de la morada donde vive el comunicador en cuestión,
y la incautación de su aparato celular por expresa resolución de la señora fiscal actuante, la doctora Alfaro, no se va a cumplir, no se cumplió, no se va a cumplir. Por eso cuando hablamos de la garantía que deben sentir ustedes, la respaldamos en hechos concretos. Vamos a intentar y apelamos a la sensibilidad de la ubicación de los temas en su justo alcance. Me dirán, se solicitaron las medidas, les contesto, sí, así fue. Es una actividad humana. Con el diario del lunes podemos todos, y fue la comunicación que recibí en el día de hoy de la doctora Alfaro, en cuanto a que no se estaba investigando un delito. Se estaba investigando, su mente estaba en la investigación de una conducta con apariencia penal. No se consideró lo que podría ser la afectación de un derecho que tienen todos los periodistas, que es la reserva de las fuentes. No se consideró, y esa consideración ulterior de ese derecho es la que me lleva a afirmar de que esa medida no se cumplió, no se habrá de cumplir, no hay ninguna razón a esta altura de los acontecimientos para que ningún periodista pueda estar sujeto a la incautación de su instrumento de trabajo, que sin duda lo puede ser el aparato celular. Y apunto, como es de público conocimiento, la información que se buscaba podría, digo podría porque no me consta, estar en posesión de otros connotados periodistas de la República, que sin embargo a nadie se les ocurrió reclamar los eventuales audios. Y aclaro que los mencionados audios, el origen de todo esto es que la persona investigada manifestó que poseía otros audios o videos, no lo sé con precisión, que naturalmente serían importantes para la investigación del hecho. Y me remito a la ley. El que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual sin su autorización será castigado con una pena. Era eso lo que se estaba procurando completar en una investigación de naturaleza penal. De modo alguno se estaba intentando vulnerar fuentes, vulnerar derechos consagrados internacionalmente y también legalmente en nuestro país. Dicho esto, y culmino, voy a señalar que le interesa y sobremanera le interesa a la Fiscalía General de la Nación y a este fiscal subrogante la protección de todos los derechos que afectan a las personas humanas. Y esos derechos también, y más que nada, dicen relación a las víctimas. Y yo pregunto, hemos hecho al menos 2 o 3 minutos, hemos intentado colocarnos en el lugar de una víctima, de
delitos como los que se investiga, como los que generan en definitiva esta comparecencia de la prensa en el día de hoy, hemos al menos hecho el esfuerzo de pensar lo que puede sufrir una persona víctima de ese tipo de delitos. Hemos considerado el daño emocional, el daño psíquico y aún otro tipo de daños directamente que atienden a la persona humana que sufre ese tipo de personas víctimas de delitos en este o en cualquier caso. Y no es una cuestión de género, es una cuestión de defensa de los derechos humanos de las personas, sean estos hombres, mujeres, con más razón adolescentes o niños. Por eso la máxima certeza de que este fiscal, mientras esté al frente de la Fiscalía General de la Nación, tiene 2 o 3 puntos de los que no se va a apartar en ningún caso. Primero, la defensa del trabajo silencioso de los fiscales de la República Oriental del Uruguay, la defensa de todos los fiscales. Segundo, la aceptación, como estamos, con la mayor modestia, con la humildad que tenemos y que debemos tener, pero también con la honestidad de considerar, como me lo manifestó la doctora Alfaro, que consideró luego innecesario las medidas que había impulsado, lo que habla de la gran honestidad intelectual de la doctora Alfaro, que naturalmente, como cualquier ser humano, puede valorar. Lo que le preocupaba era lo que yo le leí, lo que tenía que investigar. No analizó, y es un obrar humano que podría vulnerar otros derechos que no fueron vulnerados en forma alguna. Y por eso es que reivindicamos hoy la mayor certeza institucional que la defensa de los derechos de los comunicadores está garantizada, no corre ningún tipo de riesgo, no vamos a perseguir a ningún periodista. Eso es, sé que un preámbulo largo, pero creo que hablo de eso, de la información lo más acertada que nosotros creemos, verosímil absolutamente, y con el rasgo de humanidad, de comprender situaciones humanas y reflejarlas en esta comunicación. Por último, en todo evento se recibe, se recoge y aprendemos un eventual error estratégico. Lo importante es siempre está para adelante. Y ya este fin de semana la Fiscalía General de la Nación, que tuvo el gusto de recibir a la Asociación de la Prensa Uruguaya, que mantuvo contactos con representantes de la CIB, que está abierta a tener contactos con cualquier asociación, sea de medios de comunicación, para analizar estos temas. También ya se abocó a mantener contactos con la representante
de la UNESCO en el Uruguay, aprovechando que el 3 de mayo es un día mundial de la comunicación, de los periodistas, y desde antes para organizar mesas de trabajo con distintos operadores, con ustedes, con los fiscales, tratando de sacar de estas experiencias algo positivo para el futuro. Y en eso se va a trabajar. La Asociación de la Prensa Uruguaya también comprometió su disposición a ese tipo de análisis, porque es un tema que tenemos que ponerlo arriba de la mesa. Acá nadie tiene la verdad revelada absolutamente. A veces es muy fácil desde lejos de los temas, de comunicar: esto es una barbaridad, esto es inconstitucional, esto es otro. La realidad también marca la necesidad de que los operadores tengan un lugar de poner ese tema arriba de la mesa, poner el tema de la libertad de expresión, ver cuáles son las obligaciones de unos y de otros. Los periodistas de informar. En ningún caso estuvo en tela de juicio la plena vigencia de ese derecho de informar. Lo que está en tela de juicio es otra cosa, es el difundir, ceder otro tipo de mensajes, como yo ya lo expliqué. Por lo tanto, tomamos estos hechos, los analizamos y estamos procurando, obviamente, porque no creemos que nadie pueda ser dueño de la verdad, de seguir capacitándonos todos para encontrar soluciones que hagan bien a la sociedad uruguaya. Bien, agradecemos al fiscal de corte. Vamos a dar comienzo a la ronda de preguntas. Les pido que usen el micrófono porque estamos grabando y les aclaro que en determinado momento vamos a cortar, ¿sí? Pedrosa de Canal 4. Buen mediodía, fiscal. La consulta es, primero, que usted descarte o confirme. Según el decreto 130 del Poder Judicial, la fiscal solicitó no solo la incautación del teléfono, se refiere usted, sino también dispositivos electrónicos, ya sean tablet, computadoras, elementos de almacenamiento, no solo de personal de Álvarez, sino de uso de la producción. No sé si usted me lo puede confirmar o descartar. Usted se refirió solo al teléfono. Yo sé que se solicitó dispositivo, pero lo que sé es que no se cumplió. Bien, lo otro, usted habla de procedimiento innecesario, que así lo señaló la propia fiscal, de acuerdo a lo que entendí. Este procedimiento innecesario, usted que es hombre de leyes, ¿puede rozar lo legal? ¿Puede haber rozado lo legal? No, en absoluto. Si le digo que es... La policía fue a la radio. Si es una solicitud que se podrá analizar la pertinencia o no. No le estoy discutiendo eso. Una solicitud hecha por un fiscal que tiene la obligación de investigar una conducta con apariencia delictiva, lo hace al órgano judicial quien la autoriza, no podemos hablar de lo que usted refiere. Considerar si eso era pertinente, si había otros medios de lograr lo mismo, sí, con toda modestia lo afirmo, pero no es fuera de la ley. Lo que hizo no es fuera de lo que se consagra nuestro ordenamiento positivo, nuestra obligación de investigar los delitos. Fiscal, se investiga un hecho de apariencia delictiva. ¿Cómo continúa ahora esta investigación y qué garantías se pueden dar para las víctimas de esto que sucedió, ya que, bueno, se dieron garantías de que no se vulneraran otros derechos como la ley de prensa? En ese sentido, ¿cómo sigue la investigación? ¿Se va a citar al periodista?
Mire, eso es el trabajo que debe cumplir la doctora que va a cumplir la doctora Mariana Alfaro. No, yo no le puedo indicar ni lo voy a hacer, no es mi estilo, pero tengo la certeza de que lo va a cumplir, va a seguir con la investigación sin esos elementos que mencionaba en la pregunta anterior, que pueden considerarse no necesarios para la continuidad de la investigación. ¿Qué tal, fiscal? Alejandro Rodríguez de Canal 5. La pregunta es si la Fiscalía ratifica la confianza en la doctora Alfaro, teniendo en cuenta, además, que de aquí en más, en los próximos días, ella inicia las actuaciones en Operación Océano, que es una de las causas más importantes que tiene ahora la Fiscalía, ¿verdad? Gracias. Absolutamente sí, la doctora Mariana Alfaro es una distinguidísima integrante del Ministerio Público. Personalmente sé de su valía, sé de su capacidad profesional y sé de su humildad. Es resaltable, es ponderable y habla de la gran persona que es la doctora Mariana Alfaro, de admitir, yo estaba investigando eso, pero de modo alguno quise afectar derechos de ningún periodista. Por eso la doctora Mariana Alfaro seguirá con lo que ella entienda debe realizar para investigar este caso. Sí, buenas tardes, doctor Juan Gómez, Javier Lasarte de Canal 12. Usted lo dijo, no sé si como al pasar, pero capaz que no en la profundidad que de pronto le vamos a preguntar ahora, que usted había mantenido un contacto con la doctora Mariana Alfaro a los efectos de saber por qué tomó ese tipo de determinaciones. ¿Cuál fue un contacto que usted mantuvo? ¿Por qué, se toman ese tipo de decisiones por parte de la fiscal Alfaro que han provocado la persecución por la que últimamente estamos todos atravesando? No, mire, es muy sencillo. Además de lo que señalé sobre la doctora Alfaro, su gran condición humana, estaba preocupada por las consecuencias que pudiera tener su conducta respecto a este fiscal, y por eso precisamente fue que me manifestó ella lo que he referido en esta audiencia, en su legítimo derecho, y nosotros lo único que hicimos, además de escuchar y ponderar sus palabras, es brindarle la máxima confianza. Y lo digo con todas las letras, la máxima confianza a su actuación en este y en los casos que tengan. Son personas que viven silenciosamente trabajando por la sociedad uruguaya, y muchas veces por una conducta que lo puede tener cualquier persona en cualquier actividad, pero que no implicó los daños que, yo no digo que ustedes pretendan, pero tanta gente ha hablado prácticamente que estábamos volviendo a épocas que nadie quiere y nadie piensa volver. Por eso yo soy enfático en decir tranquilos, calma, acá nadie va a violentar ningún derecho de ningún periodista, pero también tranquilos, calma, nadie va a dejar de atender. Cuando digo nadie me refiero a la Fiscalía General de la Nación y al cuerpo de fiscales. Nadie va a dejar de atender aquellas situaciones que tienen apariencia delictiva, porque si no, no estaríamos acá, porque si no, no le daríamos la respuesta que la gente merece. La gente merece actuaciones ponderadas y firmes, y en eso está. Fue la doctora Alfaro que me solicitó en el día de hoy, y obviamente gustoso la recibimos y charlamos, y de ahí las referencias que hago sobre este caso en concreto. Buenas tardes, por aquí fiscal, Juan Gómez, fiscal por acá.
acá, izquierda. Perdón. Por aquí. Joaquín Pisa del Observador, buenas tardes. Esta situación de Álvarez se enmarca dentro de un caso de violación más grande, se enmarca también dentro de otra investigación que también va de oficio dentro de lo que fue la investigación a Álvarez, que es una información filtrada de Fiscalía. Quería preguntarle si hay algún avance dentro de lo que es esa investigación por filtración que podría haber sido dentro de Fiscalía, y también si hay algún avance del menor de edad. Ya hubo avances en cuanto a los 3 mayores implicados, no hubo por lo menos notificaciones ahora sobre algún avance del menor de edad también implicado en el caso. Mire, eso está en lo que no me canso de decir, la independencia de los fiscales en su actuación. Están en buenas manos esas investigaciones y en el momento que culminen ustedes lo sabrán. Sí, últimas 2 preguntas, TV Ciudad y El País, ¿sí? Buenas tardes, fiscal Julieta Núñez, de Informe Capital. Queríamos saber si Fiscalía tomó conocimiento de los hechos de violencia que se hicieron públicos ayer, cuando un muchacho de 18 años fue golpeado en Punta del Este. Queríamos saber si iban a proceder de alguna manera. Personalmente he tomado conocimiento a las 12 de la noche del día de ayer de esa situación. Me preocupa y en la medida de que el tiempo me lo permita, voy a preocuparme de saber que está siendo, creo, correctamente atendida por la Fiscalía de Maldonado. Sí he tomado conocimiento, sí son hechos graves, sí se inscribe en lo que yo hablo la defensa de los derechos de cualquier persona en la República Oriental del Uruguay. Buenas tardes, Gonzalo Charquera del Diario El País. Usted habló de un error estratégico. Quería saber si eso es una evaluación personal suya, si fue de la doctora Alfaro o si los dos coincidieron. Y por otro lado quería una reflexión suya sobre qué considera de que una fiscal pide indagar en las fuentes de un periodista. En primer lugar, fue una manifestación de la doctora Alfaro. En segundo lugar, la doctora Alfaro no pidió ninguna revelación, no buscó ninguna revelación de fuentes de ningún periodista. Vuelvo a decirle, es público, es notorio, lo saben todos ustedes, de que esos audios podrían estar en manos de otros periodistas. Si la intención fuera buscar, revelar las fuentes, perfectamente nadie podría llamarle la atención de que se procurara con esos otros periodistas saber cuál sería la fuente. Pero acá no se trata de la fuente, lo que se trata es de lo que se buscó. Lo que buscó la doctora Alfaro era saber si habría una difusión mayor a la que ya se había hecho por un medio de comunicación, una difusión, una cesión de esos audios o grabaciones a otras personas. Y ahí estuvo lo que llamamos con su nombre, porque no nos duelen prendas, error de estrategia de no avisorar en el momento de que eventualmente podría afectar los derechos de no revelar las fuentes de ningún periodista, y de ahí que no se cumplió, que no se va a cumplir, y por eso es lo que dije al comienzo: tengan la más absoluta certeza de que no está en tela de juicio la actuación de ningún periodista de la República Oriental del Uruguay, no está en tela de juicio la entera, la Constitución, cuando en la única referencia a un derecho habla de la entera y libre
transmisión de pensamientos no está en tela de juicios. Nosotros somos partidarios de la más absoluta libertad de información, pero también supone responsabilidad. Y cuando la ley establece una responsabilidad y nos manda a los fiscales a defender y a proteger a las víctimas, nosotros tenemos que cumplir con las leyes. Y de eso se trató, no de otra cosa. Acá no se persigue a X o A por mero gusto. Así que esa es la respuesta que le puedo dar. Bien, agradecemos a todos la presencia y damos por finalizada la conferencia.